Un siglo ya desde la promulgación de la Constitución de 1917 y la Constitución ha servido prácticamente para todo en estos tiempos extraordinarios. Incluso es el punto a partir del cual el presidente Peña Nieto llama a construir una unidad en tiempos anormales, en tiempos de crisis, en tiempos de amenazas externas, pero también de problemas y de dificultades internas. ¿Cómo funciona la Constitución cuando al mismo tiempo la mayoría de los mexicanos, 7 de cada 10 según encuestas, no la conocen o desconocen buena parte de su contenido? De esto vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, y a lo largo de esta semana los poderes y los congresos locales han tenido actos conmemorativos. Ya 100 años, centenario de la Constitución mexicana, y en el acto del 5 de febrero en el que se conmemoró el aniversario encabezado por el presidente Peña Nieto. Ahí el mandatario se apoyó en la Constitución para hacer un llamado en estos tiempos anormales, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos complejos de dificultades, no solo en México, sino en el mundo. Vamos a entrar a este tema, ¿qué le parece? Vamos a hablar justo de este centenario de la Constitución y de los llamados a la unidad que ha hecho el presidente Peña Nieto, y me da mucho gusto que esté hoy conmigo, como otras veces, Juan José Rodríguez Prats, consejero nacional del PAN, polemista. Compañero tuyo. Compañero mío. En la página editorial de Excelsior. En la página editorial de Excelsior. ¿Qué más puedo decir, Juan José? Ya es... Una joven promesa. Exactamente, una joven promesa que usted va a descubrir. Muchas gracias. Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista de la Ibero. Así es. Gracias también por venir. Y siguiendo las manecillas del reloj, Sergio Márquez, abogado constitucionalista de la UNAM. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y si quieren le entramos de una vez al asunto. La Constitución se hizo famosa, como muchas otras leyes en este país, bajo esa máxima, Juan José, a propósito de este centenario, de acátese pero no se cumpla. Que es un viejo proverbio que viene desde la colonia. Ajá. De allá venían las leyes, se ponían los funcionarios de la colonia las leyes sobre la cabeza. Obsérvese, pero no se cumplan. Yo creo que estamos entrando en una desacralización de la Constitución. La Constitución tuvo por mucho tiempo un nicho. Era más la ceremonia y era más el ritual. O sea, un tótem. Un tótem. Una especie de tótem. Era una especie, y esa cosa del proyecto del futuro. O sea, la Constitución siempre está ya lejos en el horizonte, no es la norma jurídica. Es la tierra prometida. La tierra prometida. Ajá. Y yo creo que nos ha hecho falta un buen ejercicio de para qué sirve el derecho. El derecho sirve para muy poco y a veces es más lo que estorba. Yo creo que el texto constitucional que a mí me parece más depurado, más sólido, más claro, es la Constitución de 56-57. 11 meses y medio de juristas, de pensadores como Ignacio Ramírez, como Francisco Zarco, como Ignacio Le Vallarta, León Guzmán, José María Lafragua, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, José María Mata, Isidoro Olvera. Casi todos ellos escribieron, dejaron textos jurídicos. Cosío Villegas decía que eran unos gigantes. Porque de eso se quejaban los constitucionalistas ahora de la Ciudad de México, que los anduvieran comparando con esos. Y esa es la primera legislatura, porque la legislatura, la contabilidad no viene de 1824, viene del 56-57. Entonces la primera legislatura resulta que ha sido la más brillante. Eso no nos debe honrar, eso no nos debe, y era una sola cámara. Y Cosío Villegas dijo que fue el periodo más brillante, una sola cámara, porque la generación liberal desapareció el Senado, que me parece muy acertado y que yo creo que es oportuno volverlo a hacer, extinguir el Senado. Y eso sí sería un ahorro muy significativo. Pues como siempre, creo que Juan José, teniendo dos abogados en la mesa, se acaba de meter a la jaula de los leones, y voy contigo, Gonzalo Sánchez de Tagle. Constitución, valor, digamos, simbólico, totémico, tierra prometida. ¿Y para qué sirven las leyes? Desacralización de la Carta Magna.
Yo, en primer lugar, ¿Qué dice un abogado a esas provocaciones de Juan José? En primer lugar, bueno, muchas cosas. En primero, Ajá. Efectivamente cumplimos 100 años de la Constitución, lo que no significa que llevemos 100 años de vida constitucional. Difiero en esencia con lo que dice Juan José en cuanto a que una Constitución sí efectivamente debe de visualizar el futuro colectivo y las aspiraciones comunes de una sociedad determinada, en nuestro caso la mexicana. Creo que las ceremonias del festejo de la Constitución perdieron de vista una cosa muy importante, que en México la Constitución se ha desacralizado efectivamente. Tenemos 229 decretos de reforma a la Constitución. Esos simplemente son decretos. Dentro de cada decreto hay múltiples artículos que se reforman. Por ejemplo, en la reforma política de la Ciudad de México se reformaron aproximadamente 50 artículos. Entonces, qué bien que festejemos 100 años de la Constitución. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que sea la misma Constitución. Yo creo que es diametralmente opuesta la Constitución que tenemos ahora a la que teníamos en 1917. Por un lado, creo que las causas, y esto es una hipótesis de investigación, las causas por las cuales se ha modificado tanto esta Constitución es que durante mucho tiempo el sistema político no daba para legitimarse a sí mismo de la vía democrática, entonces tenían que acudir a la norma más alta del sistema jurídico mexicano para encontrar esa legitimación. Y después, cuando a partir del 64 más o menos empieza a haber diputados de oposición, cualquier acuerdo político tenía que reflejarse en la norma más alta. O sea, tenía que ver más con la liturgia, digamos. Exactamente. Que con... Somos un país infinitamente litúrgico. Con lo que decía Juan José, con leyes que sirven para la convivencia, vaya, para decirlo con cierta claridad. Ahora, es paradójico porque sí, en efecto, el número de reformas a la Constitución son interminables, pero no deja uno de preguntarse, incluso es una de las preguntas que ha estado hoy en los festejos, Sergio, es si va, digamos, con la rapidez de los tiempos, la complejidad de las transformaciones internacionales que hoy estamos viviendo, nos dejan un poco otra vez rezagados, una Constitución que no está alcanzando sus propios tiempos. Por supuesto, creo que efectivamente en nuestro país hemos vivido muchos momentos constitucionales diferentes. Esta Constitución de 1917 ha servido para enmarcar la actuación de aproximadamente 20 presidentes de la República. Y de esos 20 presidentes de la República, 40, 50 diferentes congresos que emanan leyes federales, que hacen reformas constitucionales. El simple volumen de la Constitución, lo que teníamos originalmente, ahorita ha subido 400% en su redacción. O sea, le hemos metido muchas palabras, pero palabras que quieren decir algo. O sea, 400% sería casi como tener más del doble. Mucho más. A ver, sí. dos veces, Cinco textos. 4 constituciones pegadas. Originales. Wow. Sí. Del 17 salieron 22,000 palabras, actualmente tiene 66,000. Ahí está. Estamos hablando arriba del 300%. Esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente México no necesita hacer una nueva constitución cada 6 años que tenemos un nuevo presidente, pero ese presidente sí necesita un nuevo marco constitucional. Y ese marco constitucional, que el presidente Ruiz Cortines lo acotó en 2 artículos, darle el voto a la mujer, pues el presidente Peña Nieto necesitó más de 100, ¿no? Y el presidente Vicente Fox logró 40, ¿pero por qué? Porque no logró los consensos de avanzar en el desarrollo económico, político y social del país. La Constitución se adecua a la sociedad a la que va dirigida. A ver, pero entonces el planteamiento sería, la Constitución se está ajustando a los tiempos políticos. Las promesas o las tierras prometidas son las que cada 6 años el mandatario de turno delinea en lo que va a venir de su propio sexenio. Pero, ¿Sí estoy copiando? ¿Ese es el argumento? Exacto. Sí. Pero mira, el licenciado dijo una cuestión que sí me gustaría reflexionar, porque eso de que una Constitución tiene que diseñar el futuro, yo no coincido. O sea, hay el derecho consuetudinario y hay el derecho deliberado. En el derecho deliberado sí, el legislador imagina, piensa, crea. El derecho consuetudinario camina con la costumbre. Hay 3 naciones que no tienen constitución: el Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel. Y son 3 naciones con un alto nivel de desarrollo. No tienen constitución, pero están fijos en la conciencia de la ciudadanía ciertos valores y principios y se someten a ellos. Bueno, jurisprudencia, ¿no? Mira, y costumbre. Por ejemplo,
decía algún articulista, 3 prácticas en el Parlamento británico. Yo estuve un miércoles a la 1 de la tarde, aquello es una belleza, en donde el primer ministro lo interrogan durante hora y media. Es, yo creo que el éxtasis, el clímax del parlamentarismo. Posteriormente, la vinculación del parlamentario con su distrito, cómo está en comunicación. Y tercero, todos prácticamente dejan obra escrita. En Israel dijeron los legisladores, ya tenemos suficientes documentos sagrados, no hagamos constitución. Entonces, esa constitución que diseña un futuro es el derecho aspiracional, aspiramos a esto. Algún día arribaremos a esto. La Constitución, que para mí es modélica de Estados Unidos, con 8.300 palabras, es una Constitución que contiene normas jurídicas. ¿Quién es el obligado y quién tiene el derecho para exigirle al obligado que cumpla? Claro, que no abstracciones, no definiciones, no proclamas. Es como la Constitución de la Ciudad de México, que en un párrafo la destruyó Jesús Silva Herzog. El lunes dice esta constitución que puede ser denominada, porque recuerda que la de Cádiz se expidió el 19 de marzo y entonces se le conocía, como era Día de San José, como la Pepa. Así se conoció la constitución de Cádiz. Y entonces dice Silva Herzog, que en un perfecto comparación dice, ¿y esta constitución cómo la podíamos denominar? La ilegítima, la visca, la tartamuda, la engolosinada, cada calificativo que le pone, ¿verdad? Porque la Constitución no es una Constitución, no son normas jurídicas. La norma jurídica es impero atributiva, es bilateral. O sea, impera y señala una obligación y señala un derecho. Déjame darle derecho de réplica a Gonzalo, porque eso nos va a servir además de preámbulo para meternos. Si es un asunto de costumbre, si es un asunto prospectivo. Yo creo que hay 3 puntos, 2 que decía el compañero y uno que tú te referías a los tiempos políticos. Por un lado, efectivamente, Inglaterra, Nueva Zelanda e Israel no tienen constitución, lo que no significa que no tengan normas constitucionales. Estoy de acuerdo. Por un lado, entiendo que se pueda debatir sobre si una constitución debe no definir, pero sí prever la aspiración común. Y una aspiración común tiene un tiempo verbal hacia adelante, hacia el futuro. Puede ser exposición de motivos, pero no en el cuerpo normativo. Y creo que una constitución, al final del día, debe tener 3 componentes fundamentales. Reflejar los valores vigentes de una sociedad, articular la organización política a través de la cual se respetan los derechos humanos, y esta organización política, dígase división de poderes, como garantía de los derechos humanos, y por supuesto, desde mi punto de vista, prever aspiraciones colectivas, reflejadas como principios, no necesariamente como principios entendidos como mandatos de optimización. Ahora, una constitución, y creo que es lo que en México hemos hecho muy mal, no es una constitución de gobierno, es una constitución de Estado. En realidad, la constitución estatuye el gobierno, ya sea un gobierno presidencialista, un gobierno centralista o una federación. Lo que hemos malentendido y mal hecho en México, precisamente, es que cada gobierno, cada sexenio, pues tratan de rearticular no el gobierno, sino el Estado. Y entonces llegamos a un grado de reglamentación tan excesiva como el artículo 41, que prevé todas las normas electorales, en donde se dispone que los medios de comunicación no pueden ser contratados o adquiridos por partidos o por candidatos. La reforma de 2007-2008. Exactamente. El aguamiel está previsto en la Constitución, los cerillos están previstos en la Constitución, es decir, llegamos a un grado absurdo de reglamentación que ni siquiera sería propio de una ley secundaria, sino propiamente de un reglamento en la jerarquía normativa. Ahora, en el marco de esa discusión, Sergio, ¿qué es lo que estaría haciendo el presidente cuando el 5 de febrero, justo en estos tiempos de crisis externos e internos, llama precisamente a basándose en la Constitución, llama a la unidad, utiliza, digamos, los valores de la Constitución para llamar a la unidad de los mexicanos en un llamado que viene haciendo ya desde hace varios meses? Un siglo ya de la Constitución de 1917 y sobre ella o sus valores, el llamado a la unidad que hizo el presidente Peña Nieto el pasado 5 de febrero, uno de los tantos que viene haciendo ya desde hace meses frente a la amenaza exterior. Me quedé contigo, Sergio. Se está utilizando, digamos, la Constitución en el sentido que lo decían tanto Juan José como Gonzalo. Mira, José, políticamente. A mí me gustaría que volteáramos un poquito la vista del pasado.
que nos acordáramos de seguramente el tercer, cuarto constituyente que va a elaborar las bases orgánicas de 1843. Un gran mexicano, un gran jalisciense está presente, Mariano Otero Mesta. Mariano Otero Mesta nos está señalando, vamos a perder nuestro territorio contra el expansionismo de los norteamericanos. Este centralismo nos está haciendo más débiles regionalmente. Y las palabras de Mesta se hicieron realidad antes de que llegara a la mitad del siglo. Perdimos la mitad del territorio. Así es. Y entonces... 40 y ¿qué fue? 48. Entonces Mariano Otero... 46, 47. Mariano Otero volvió a dar una reflexión. Bueno, está bien, ya se llevaron la mitad del territorio. Nos dejaron la mitad que tenemos ocupada y que tenemos dominada. Hagámosla fuerte. Hagamos fuertes las regiones para hacer grande a la entidad federal. Una entidad federal que él proponía que se regresara, porque él era una gente contraria al centralismo, contraria a la influencia de la iglesia, que sabía que no le estaba dejando nada bueno al país. Y entonces, él es el primer mexicano que nos habla de unidad nacional. Pacto en lo fundamental. Después de esto, la Revolución Mexicana consolida un nacionalismo. Con estos dos nacionalismo elementos, revolucionario. Un nacionalismo revolucionario, una identidad de mexicano, una identidad de nación. Yo soy baja californiano. Y los baja californianos somos de las gentes más mexicanas del país, porque tenemos a los norteamericanos en la línea. Claro. Entonces el contraste es permanente. Tremendo, y nuestra manera de resguardarnos y de hacernos fuertes es hacernos muy mexicanos, ¿sí? Y esta unidad nacional es muy importante en estos momentos, retomar a esos grandes hombres que nos dieron estos conceptos, estos grandes avances que hemos tenido. Estos valores están en la Constitución, pero también están los pactos de los partidos políticos, la política partidocrática que sigue el país, ¿no? ¿Cómo ves, Juan José? Mira, yo creo que Sergio está poniendo el dedo, está poniendo el dedo en algo muy importante hacia el 18. Alfonso Reyes escribió la Cartilla Moral y decía que uno de los retos de la cultura es fijar ciertos principios en los que no podemos ceder, que tienen que ser rigurosamente observados, porque allí es la convocatoria de la unidad. ¿Unidad en torno a qué? Claro. En torno a cumplir la ley, en torno a la honradez, en torno a la transparencia, en torno a la rendición de cuentas. Ahí sí ya estamos hablando de esos principios en los que no podemos seguir. ¿Qué es lo secundario? En donde podemos entrar en ciertas negociaciones. ¿Y qué es lo trivial, lo banal, que ni siquiera debe ocuparnos y tener la atención? Y luego alrededor la pluralidad de ideas, visiones, puntos de vista. Esto San Agustín lo dijo en una forma muy breve, que yo creo que debe ser un lema que esté en todos los congresos. En lo necesario, unidad. En la duda, libertad. En todo, claridad. ¿Y por qué por qué, a pesar, digamos, de tener esos principios y esos valores, Gonzalo, es llamativo, déjame usar este calificativo, el grado de división que se percibe en el país? Citando a Otero, en 1847 Otero decía que los mexicanos en ese entonces estaban tan divididos que sería más fácil poner de acuerdo a una persona que viviera en San Petersburgo y otra que viviera en Cabo de Hornos que a los propios mexicanos. No sé. Y no había chat todavía. Y no había chat, y no había redes sociales. Ni internet, ni redes sociales. Creo que lo llamativo y sorprendente es que la convocatoria de la unidad se hace en un momento, sí, de alerta para los mexicanos y para el Estado mexicano, por razones evidentes, pero creo que al final del día es un llamado a oídos sordos. Y lo entiendo así, coincidiendo justamente, porque ¿unidad en torno a qué? ¿Unidad para qué? Yo pensaba en los orígenes de nuestra sociedad y creo que si algo define a México es la multiculturalidad, desde nuestros orígenes mismos. Ya el propio acto de la conquista es una multiculturalidad impuesta. Y creo que un principio o un eje rector como ese nos puede llevar a ver la migración desde panoramas muy distintos, ver nuestra frontera sur desde una perspectiva muy distinta y tratar a nuestros migrantes en retorno de manera muy distinta, que simplemente hacer un llamado a la unidad y darle dinero a los consulados en Estados Unidos para que defiendan el estatus legal de las personas allá. Ahí es donde se está equivocando el presidente.
Bueno, en hacer llamados, digamos, retóricos, si te copio bien. Sí, precisamente la problemática actual a la que nos enfrenta la nueva presidencia de los Estados Unidos nos enfrenta con muchos problemas, ¿no? Un presidente inexperto en el otro lado, que está empezando a tener los tropezones con su mismo aparato gubernamental. El Congreso ya le está pidiendo cuentas, los jueces ya le están pidiendo rendición de cuentas. Se tiene que entender, los Estados Unidos es un gobierno de leyes, no es un gobierno de hombres. Y esto se tiene que acabar concretando. Los mexicanos tenemos que tener la pauta que tiene que darse de que las piezas caigan en su lugar poco a poco, ¿no? No son enfrentamientos directos, no pueden ser estos elementos con dos estados tan dispares, ¿no? En cuestiones de fuerza bélica, en cuestiones de fuerza económica. Nuestra manera de enfrentarlo es precisamente así. Regresamos con Otero. Otero decía, no les vamos a dar a los norteamericanos la mitad del territorio, yo me opongo a dárselas y yo prefiero una guerra de guerrillas, ¿sí? No, pero no un estatus de rendición completa, ¿no? Pero fíjate, la verdad, ¿tú crees que el país, en términos sociales, ya no solamente políticos, está en una situación como para plantear, digamos, un frente de esa naturaleza? ¿Una convocatoria de ese tipo? Mira, yo creo que Peña Nieto ya perdió su oportunidad. O sea, yo creo que la gran habilidad del estadista es leer con oportunidad los tiempos. Los tiempos. El reclamo número uno al tomar posesión Peña Nieto era el ataque a la corrupción. Estamos en el 5º año y todavía se está diseñando el sistema nacional. Se está instalando. Se está instalando. La Comisión Anticorrupción. Los ciudadanos, a ver si este órgano colegiado de ciudadanos ejemplares, que todos tienen una vida que los autoriza, de notables, para empezar lo que debió haber sido desde el origen, ¿verdad? El ataque a la impunidad. O sea, eso es lo que tiene irritado al pueblo de México. Mira, hace muchos años el Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo un ejercicio y surgió casi como conclusión, no se requiere una nueva constitución, se requiere una nueva constitucionalidad. Y ahí me parece en qué consiste la constitucionalidad. Y vamos a discutir desde qué debe contener, porque ya hay una iniciativa de Diego Valadez y de Héctor Fierro que dicen todo lo que se puede quitar de la Constitución y mandar a una ley que se llamaría Ley de Desarrollo Constitucional. O sea, me imagino que, a ver, una cosa como limpiarla. Nueva constitucionalidad, se dice aquí en la mesa a propósito del centenario de la Constitución del 17, y algunas encuestas, por ejemplo, señalan que 7 de cada 10 mexicanos no conocen la Constitución. Me quedé contigo, Gonzalo. Como breve introducción a la nueva constitucionalidad, ante el llamado a la unidad, y a eso voy, es muy fácil echarle la culpa al de enfrente. Es muy fácil enconcharnos y decir somos unas víctimas de las circunstancias geopolíticas. Pero una frase muy famosa, y no por eso necesariamente muy entendida por nuestros representantes y sobre todo por el presidente, es que una buena política exterior es una buena política interior. Es decir, para arreglar las circunstancias, las que sean, hacia afuera, pues tenemos que nosotros ponernos a trabajar el músculo interno. Claro. ¿Y qué es ese músculo interno? Creo que es la nueva constitucionalidad. Mucho se dice respetar el Estado de Derecho, que últimamente ha estado muy de moda, y atenernos a las leyes, sobre todo en el contexto y vinculado a la corrupción y a la impunidad. Pero en realidad no es un llamado gratuito. El Estado de Derecho o el Estado constitucional de Derecho es hacer caso de las normas constitucionales, que son las que irrogan todos los principios normativos al resto del sistema jurídico. Es decir, una nueva constitucionalidad en donde el eje rector sea el respeto a los derechos humanos, una efectiva división de poderes, en donde sobre todo el Congreso o el poder legislativo funcione como verdadero balance y contrapeso al poder ejecutivo. Yo lo entiendo así es como entiendo el nuevo constitucionalismo. Es decir, atenernos a las normas constitucionales en su esencia. Atenernos a las normas. ¿Quién no se atiene a las normas? Y modificarlas, las que sean necesarias modificar. Porque buena parte de lo que has dicho está a lo mejor desordenado, a lo mejor excesivo, sobreregulado, pero ahí está la reforma en derechos humanos del 2011, están los asuntos de discriminación, por ejemplo. En fin, creo que hay buena parte que ahí ya está. ¿Quién nos está atendiendo? Porque la nueva constitucionalidad, sobre todo, me imagino que es hacerlo exigible, pero ¿cómo haces exigible si 7 de cada 10 mexicanos no la conocen?
El primer problema es que escribimos muchas cosas en la Constitución y que no les damos cumplimiento. Juan José tiene muy buena memoria. Esto fue posiblemente en el 94, el encuentro de jurídicas hacia una nueva Constitución. Hay un libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde que todavía se puede conseguir con todas las ponencias y es muy interesante. Y en eso se resume finalmente. ¿Saben que para qué queremos una nueva Constitución si la que tenemos ahorita no la cumplimos, ¿no? O sea, vamos a hacer nuevas reglas para incumplirlas. Un ejemplo muy simple. En 1982 cambiamos el artículo relativo a juicio político. Ya no eran delitos de altos funcionarios, ya era un juicio político. Un espacio para que el ciudadano se queje. ¿Cuántos ciudadanos se han quejado de 1982 a 2017? En su casa. Les parecerían 5,000, no, de llevar y presentar una demanda a la Cámara de Diputados. ¿Les parece miles de demandas que se han presentado? ¿Cuántas se han resuelto? Ni una sola. El último juicio político fue contra José Guadalupe Zuno en Jalisco en 1926. Y ha de haber sido local seguramente el juicio. O sea, federales no se ha concluido centenario, uno solo. Casi centenario, igual que la Constitución. A ver, y si hemos tenido 3,000 denuncias y ni un solo culpable, ¿qué es lo que pasa? ¿Falla la Constitución o falla la aplicación de la Constitución? Tal cual, la aplicación. ¿Para qué pones mentiras en la Constitución? La pregunta que yo Para haría ser política. ¿Falla la aplicación de la Constitución? ¿Por qué? Porque probablemente en la propia Constitución no están establecidos los mecanismos y pesos y contrapesos y las líneas de tensión que deben de estar previstas para que efectivamente se haga cumplir la Constitución. Pero regresamos a tu idea original. Tienes que poner no solamente el derecho y el deber, sino quién. El sujeto pasivo y sujeto activo de la relación jurídica. Pero hay algo aquí, una ley no se cumple solamente por dos motivos, por dos causas. O la ley está mal hecha o no hay voluntad para cumplirla. Esas son las dos causas muy claras de técnica legislativa. Una de las primeras cosas en la técnica legislativa es que la ley ordene cosas que sean posibles. Claro, si no de cumplimiento, si no está señalando una proclama, un anhelo. Sí. En alguna ocasión a mí se me acercó una senadora, yo estaba de senador del PAN, y me dijo, oye, por favor, Juan José, yo quiero meter en el artículo 4 el derecho a la alimentación. Correcto, pero me permites agregarle algo, lo que tú quieras, el derecho a defecar. Pues sí. Imagínate alimentados y sin defecar, nos vamos a morir de estreñimiento. No. Entonces, una peritonitis. Una oclusión que es horrible, ¿verdad? Yo creo que los congresos están diseñados, y lo dijo muy bien, como contrapeso. Las asambleas no sirven para hacer leyes. Dicen que un caballo entró a una comisión y salió siendo un dromedario. O sea, a los que les gustan las leyes y las salchichas, que no vean cómo se hacen. Bueno, pero además en este país el gran legislador sigue siendo el Ejecutivo. Mira, el 97%... ¿no? En términos reales. Del 97% de las iniciativas en el régimen parlamentario inglés viene del gabinete. Ahí están los expertos, los juristas. Nosotros llegamos y lo primero que queremos ser legisladores. ¿Qué podemos modificar? Código penal, no, eso es muy delicado. Código civil, no, tengo que estudiar. La Constitución, ahí cabe todo. Entonces es presentar unas ocurrencias y hemos contaminado y contagiado al derecho, ¿verdad? De una verborrea terrible. Las asambleas parlamentarias, desde que se creó en 1215, que fue contra Juan Sin Tierra, ¿qué haces con el dinero que te doy? Así de clarito. Y fueron los que protestaron en las 13 colonias. No hay impuestos sin representación. Esa es la tarea del parlamentario, ¿verdad? De señalarle. Sí, de supervisión. Me estoy yendo. La política y la tuberculosis tienen el mismo remedio, a la luz del sol y al aire del día. Yo me estoy yendo. Y último comentario de ustedes. Pues creo que estos 100 años... ¿sí? Creo que estos 100 años fueron una oportunidad perdida para repensar el constitucionalismo mexicano, para repensar el presente y el futuro de nuestro país. Sergio. El legislador único ya no es el presidente de la República. Ahora son las concertaciones políticas entre los grupos, ¿no? Porque el presidente de la República, sin el apoyo del PAN, no puede mover la constitución política a los Estados Unidos mexicanos. Claro. Entonces necesitan acuerdos en materia energética, en materia laboral, en materia X, Y y Z. Pues lo que es la realidad, un país plural necesita coaliciones de poder para sacar... En un nuevo sistema político adelante, que nos hace mejores, indudablemente. Yo me voy, muchas gracias, Sergio Márquez, muchas gracias, profesor investigador de la UNAM.
posgrado de Derecho ahí en la UNAM. Muchas gracias, por supuesto, Gonzalo Sánchez de Tagle de la Ibero, Juan José Rodríguez Prats, como siempre. Mi querido José, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haberte tenido a los tres y sobre todo gracias a usted por habernos sintonizado hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos